denomina nódulo y masa. Ya ustedes han visto lo que le denominan como patrón micronodular, que es el micronódulo. En este caso vamos a definir qué es nódulo. Esta diapositiva, a diferencia de las clases, de las promociones anteriores, tiene bien establecido que el nódulo es todo lo que mida entre 5 milímetros y 3 centímetros, o 30 milímetros, como dice el mío. Masa es todo lo que mida por encima de 3 centímetros. Mientras más tamaño tenga, la teoría dice mayor posibilidad de malignidad. No es tan cierto esto. Todo está en relación a la tasa de crecimiento de la lesión. Quiere decir, mientras más rápido crezca, mayor tasa de probabilidad de malignidad. Acá nos ponen como múltiples nódulos, más probable metástasis. Eso es cierto, pero en grado relativo. ¿Cómo evaluamos un nódulo? Igual que todas las imágenes que uno encuentra, tenemos que tener la semiología de la lesión. Quiere decir todas las características relacionadas a esta imagen. Si es rayos X, sea en tomografía, sea en resonancia, la modalidad que ustedes quieran. Pero tienen que ponerle las características que corresponden a eso. Si es, por ejemplo, una radiografía, un rayos X, tenemos que poner si es una imagen radiopaca, tenemos que poner los contornos, tenemos que poner el tamaño, tenemos que poner la localización, tenemos que poner el número, si está asociada o no a nódulos satélites. ¿Cómo es esa densidad? Si fuera tomografía, si es una densidad homogénea, si es heterogénea, si tiene broncograma interno, si está asociada a calcificaciones o no, si tiene aire dentro, como nivel hidroaéreo. Si es así, quiere decir que está cavitada y quiere decir que esa lesión se ha comunicado con un bronquio. Y si es así, si el nivel del hidroaéreo es alto, si es bajo, el espesor de la pared, la superficie externa y la superficie interna. Eso nos interesa. ¿Por qué? En base a eso nosotros ponemos probabilidades diagnósticas, teniendo una parte el grupo de edad y las características clínicas del evento con el que el paciente debuta. Un nódulo benigno. Entonces, van a encontrar características todas de benignidad. ¿Qué quiere decir? La superficie es lisa, es regular, la densidad generalmente es homogénea, pero hay lesiones benignas que tienen calcificaciones, como los amartomas. La cola pleural es infrecuente. ¿Qué quiere decir la cola pleural? Quiere decir la comunicación de esta lesión hacia la pleura. Los granulomas sí tienen cola pleural. Es casi el único caso en la que encontramos cola pleural, exceptuando las neoplasias, porque las neoplasias generalmente tienen cola pleural, y ya les voy a explicar por qué. La duplicación. Las lesiones benignas tienen una tasa de duplicación muy baja, a diferencia de las lesiones malignas. Y la forma como captan contraste. Dicen que su captación es menor de 15 unidades Hanfield. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a un paciente le toman una tomografía, todo lo que significa unidades Hanfield es tomografía. A un paciente le toman una tomografía sin contraste, le aplican el contraste endovenoso y le toman nuevamente unas imágenes con contraste. Comparamos la densidad sin contraste y luego la densidad con contraste. Y decimos, cierto, la lesión es sólida, mide 40 unidades Hanfield, pero cuando le han puesto el contraste no ha aumentado más que a 50. Poca captación de contraste. Entonces, esa posibilidad, esa lesión, lo más probable es que corresponda a una lesión benigna. Diferente a cuando es un tumor maligno, muy vascularizado, muy irrigado, ricamente captador. Le hacemos la con contraste, 40 unidades Hanfield. Le hacemos la sin contraste, 40 unidades Hanfield. Le hacemos con contraste, 100 unidades Hanfield. Muy captador de contraste. Lo más probable es que eso corresponda a una lesión maligna.
Las lesiones satélites, dice, en las lesiones benignas son con frecuencia que tengan lesiones satélites. ¿Qué quiere decir? Algunas otras imágenes nodulares asociadas, probablemente de menor tamaño. Donde se asienta un granuloma, frecuentemente vamos a tener otras a los lados. Y la cavitación, lo más frecuente es que no tengan cavitación en lesiones benignas, a diferencia de las lesiones malignas. Y acá nos están poniendo una lesión benigna, un adenoma bronquial. Estos pueden ser pequeños o crecer tan grandes como hasta 5 centímetros. Y entonces se describe como una masa radiopaca de localización subclavicular, de bordes bien definidos, la densidad es homogénea, sin nódulos satélites, sin cavitaciones, aparentemente sin adenopatías asociadas. El diagnóstico diferencial de lesiones benignas, ¿qué puede entrar aparte de un adenoma? Un papiloma, que se parece bastante a un adenoma, un amartoma, esto sí es diferente. ¿Por qué? Porque generalmente los amartomas tienen tejidos diferentes, están conformados por grasa, por un epitelio y por calcificaciones. ¿Qué puede entrar también en el diagnóstico diferencial? Los condromas, pero los condromas generalmente tienen calcificaciones puntiformes internas. Otros, los fibromas. Los fibromas es una densidad muy densa, poco captadora de contraste. Y los gliomiofibromas, que no tienen diferenciación con los fibromas por imagen, pero sí histopatológicamente. Los amartomas, angiomiolipoma, ese nombre les dice de qué está hecho. Amartoma significa un tejido diferente al que del lugar donde asienta. Por ejemplo, yo tengo un amartoma hepático que hace en hepatocitos un nódulo con una estructura que tiene grasa, que tiene calcificaciones, que tiene epitelio liso, que hace un nódulo de esas características en donde solamente deberían existir hepatocitos. Lo mismo en el parénquima pulmonar. Se supone que nosotros tenemos alveolos y estructuras bronquiales con sus ramas terminales. ¿Qué hace allí un tejido graso? No tiene nada que hacer con músculo liso y con calcificaciones. Y a eso se le denomina angiomiolipoma o amartoma. Generalmente son masas únicas, tamaños generalmente menores a 4 centímetros. Los bordes definidos como todas las lesiones benignas. La superficie puede ser lisa o puede ser lobulada. La densidad es no homogénea, con calcificaciones, le llaman en palomitas de maíz o popcorn, imágenes calcificadas en popcorn. ¿Qué quiere decir popcorn? Esos cachitos que le salen por los contornos, así se ven esas calcificaciones. Áreas de menor densidad que corresponde al tejido graso. La localización generalmente periférica. Y tienen acá una radiografía de tórax con una lesión nodular de localización pariliar, pulmonar derecha. Es una imagen radiopaca de contornos bien definidos, con una densidad, con una estructura no homogénea. Tiene algunos focos radiolúcidos dentro de esta imagen radiopaca, unas imágenes radiolúcidas que corresponden al componente graso. No se ven mucho las calcificaciones en esta imagen, es cierto, tienen que verse muy altas, como si fuera la estructura del hueso dentro de ese nódulo. Este es otro, pero acá sí se ven las calcificaciones. Estas son las calcificaciones en popcorn. Toda esta es la lesión, que es de localización basal, es medial, contornos bien definidos pero lobulados. Y estas las calcificaciones. Pueden encontrar áreas con bandas radiolúcidas entre ellas y que corresponden a la parte grasa de esta lesión.
esta viene a ser una magnificación de esta imagen de acá. Y entonces en las características ustedes ponen nódulo radiopaco, no homogéneo, de estructura no homogénea, de contornos bien definidos, los bordes lobulados, muestra calcificaciones en palomitas de maíz, en el interior y áreas o imágenes radiolúcidas internas en relación al componente graso, que vienen a ser las mismas que se ven aquí, ¿no? En tomografía, ¿cómo vemos un nódulo benigno? Y dice, realmente vienen a ser las mismas características que en rayos X, nada más que traducido en tomografía. Calcificaciones difusas o centrales. Grasa, que es una imagen hipodensa para tomografía. El broncograma generalmente ausente. Y en la tomografía con contraste, realce menor a 15 unidades Hansen, como cualquier lesión benigna. Y entonces tenemos acá una tomografía. Ventana mediastinal. ¿Por qué? Porque vemos el mediastino sin contraste. La densidad del contenido del vaso de la aorta es semejante al del quiocefalorraquídeo, es sin contraste. Y tenemos esta imagen, un nódulo de contornos bien delimitados. ¿Qué nos marca la flecha? Nos está marcando un contenido hipodenso. Esta densidad es bastante semejante a la que tenemos en el celular subcutáneo. Y esto corresponde a la grasa. Si nosotros allí le ponemos un ROI que sirve para medir grasa, nos va a decir que eso es densidad negativa. En otros slides de otras promociones, allí no hay calcificación. Existe una porción sólida, cierto, y existe una porción grasa. Contornos bien delimitados, inclusive una imagen de cápsula. No hay nódulos satélites. Allí no podemos decir acerca del comportamiento con el contraste porque solo tenemos la imagen sin contraste. ¿Qué características tiene un nódulo maligno? Las características en rayos X es las mismas que van a ver en tomografía. Para tórax, la técnica tomográfica es la reina en los métodos de diagnóstico. Nadie le gana a tomografía. Y todos dicen, no, pero resonancia es el último. Falso. Para tórax no es la última palabra. Para tórax, la reina es tomografía. Y entonces, características. En radiografía, densidad generalmente baja, irregular, sin calcificaciones en la mayoría de los casos. Dicen la mayoría. ¿Por qué? Porque hay tumores, cáncer de pulmón, que tienen microcalcificaciones internas. También tiene broncograma interno. Puede tener broncograma interno. El tamaño es generalmente mayor. Todo depende del nivel o del punto en el cual es diagnosticado. Hay lesiones pequeñas diagnosticadas. Desde pequeñitas van a ser cáncer. Y desde pequeñitas van a tener siempre la misma morfología. Bordes espiculados. Esto es cierto. Desde pequeñas nacen y tienen los bordes espiculados. Cuando crecen, una de las características de estos tumores es que tienden a crecer muy rápido y tienden a querer crecer cuanto más pueden. Y por eso es su tendencia a tratar de relacionarse con la hoja pleural, con la pleura visceral. Tratan de extenderse a ellas, por eso están las colas pleurales, extenderse a ellas para crecer hacia eso. Por eso ustedes van a ver más de una cola pleural generalmente en los tumores, porque tratan de alcanzar y crecen mucho más rápido, porque tienen un punto de donde sostenerse para crecer hacia ello. Duplicación de tamaño entre 30 y más días. Quiere decir que su duplicación es rápida. Cuando uno encuentra un nódulo pulmonar en un paciente adulto, uno dice, ¿de qué tamaño es la lesión? Uno la ve por encima de 1 centímetro. Y uno dice, el control de ese nódulo debe ser lo antes posible. Quiere decir antes de 30 días. ¿Para qué? Para comparar
¿cuál es la tasa de crecimiento de ese nódulo? Si yo comparo mi tasa de crecimiento de un nódulo y de lo que medía 1 centímetro, a los 30 días mide 3 centímetros, tiene una tasa de crecimiento más del 200%. ¿Y por qué más del 200%? Aun cuando usted dice, sí, pero ha crecido 2 veces. Falso. Porque la estamos midiendo en una sola dimensión. Cuando la medimos en las 3 dimensiones, la tasa de crecimiento es mucho mayor. Entonces, ¿cuánto le vamos a pedir? Su duplicación de tamaño es muy rápida. La cavitación es frecuente. Mientras más grande sea la lesión, mayor posibilidad de cavitarse va a tener. ¿Por qué? Porque la parte periférica se halla bien irrigada, pero crece tan rápidamente que los vasos no llegan al centro. Los vasos no les ha dado tiempo de crecer hasta el centro y esa parte del centro se necrosa. Y cuando el tamaño llegó a un determinado nivel y se comunica, porque lesiona y erosiona un bronquio, se comunica con una rama bronquial, eso que es necrótico se va a vaciar y va a quedar como si fuera una caverna, siendo un tumor. ¿Qué nos dice a nosotros que eso es tumor y no es una caverna tuberculosa, por ejemplo? Las características de esa lesión, cómo son los bordes, los márgenes, el espesor de la pared, cómo es la superficie interna, el nivel del líquido no nos va a decir mucho en una radiografía, pero en una tomografía sí nos va a decir más. Lesión satélite infrecuente, a diferencia de las lesiones benignas que tienen lesiones satélites frecuentes. Y entonces acá tenemos una radiografía de tórax en frontal, póstero anterior, donde las escápulas están bien lateralizadas. Y tenemos esta imagen, que es una masa heterogénea de márgenes espiculados con cola pleural. Es una radioopacidad heterogénea. Y la localización es ilioparietal. ¿Podemos dar más detalles? Podemos decir que no tenemos microcalcificaciones o calcificaciones asociadas, pero esta lesión tiene una alta sospecha de malignidad. ¿Cómo ha crecido? No lo puedo decir con una sola radiografía, pero para esa localización está muy cerca a los bronquios. Si no se ha comunicado con uno de ellos, pronto lo va a hacer. Está cerca a los ganglios. Esta paciente debe tener adenopatías, o este paciente, una tomografía nos tiene que ayudar. O sea, este es el primer acercamiento a una lesión. Y luego tiene que ir a una tomografía. Esta es otra imagen, también una radiografía de tórax, y esta es la lesión. Con engrosamiento pleural y con nivel líquido. Dice bordes anfractuosos. Tenemos otras imágenes mejores, pero es cierto, la superficie medial es la que nos orienta acerca de su posibilidad. Los bordes anfractuosos, lobulados, irregulares, internos, nos orientan hacia que eso puede ser un cáncer de pulmón. Otra característica, el nivel, que generalmente es bajo, el espesor de la pared es grueso, los márgenes externos que son irregulares, el engrosamiento de la pleura. Eso es por imágenes, pero tenemos otra información. Si ese paciente es fumador o no, cuánto consume al día, cuánto tiempo tiene de historia de consumo de tabaco, cuál es la clínica por la que acude. ¿Solamente tenía tos? ¿O dolor pleurítico también? Entonces esas cosas nos van a ayudar a nosotros como radiólogos. Y necesitamos que obviamente el que nos envíe el paciente también nos envíe información. Nódulo maligno por tomografía. Y entonces dice, calcificaciones. O no hay o son excéntricas. Hemos dicho que puede tener microcalcificaciones internas. Pero es cierto, generalmente si las tiene son excéntricas.
Grasa ausente. Esto no es un amartoma. Es la proliferación neoplástica de las mismas células pulmonares. O sea, no tiene nada que ver con grasa. Broncograma. Frecuentemente vamos a encontrar broncograma F. La tomografía, el realce mayor a 15 unidades Hanfield, como las lesiones malignas. Eso se puso en duda. Realmente la forma en la como capta, existía una época en la que esto era creído a pie juntillas. Ahora, con todas las técnicas de tomografía que existen, esto se ha puesto en duda. Existe trabajo que dice, no, no es cierto, no todos los tumores captan, o todas las lesiones benignas son menores de 15 unidades Hanfield como captadores. Así que esto todavía puede ponerse en duda. Presencia de cola pleural, ya les he dicho por qué. Y los bordes espiculados irregulares, igual que en rayos X, la cavitación. El PET-CT dice, este es un híbrido de medicina nuclear, utiliza dos métodos juntados, que es medicina nuclear y tomografía unidos para dar diagnóstico. Y se utilizan marcadores con 6-desoxiglucosa marcado con flúor. Y esto, las células tumorales son muy captadoras, muy ávidas por la glucosa, porque están creciendo muy rápidamente. Entonces todo lo que tenga glucosa marcado con flúor lo va a coger y lo va a interiorizar hacia su célula, y eso va a significar que esto es tumoral. Una tomografía, ventana parenquimal pulmonar, y tenemos esta imagen. Es una masa de márgenes espiculados, miren estos cornos espiculados, con cola pleural, más de una cola pleural, sólida. La ventana mediastinal nos debe dar otras características, como que si tiene calcificaciones o no, como si tiene broncograma o no. Esta ventana parenquimal, y tiene broncograma interno y tiene dos colas pleurales, márgenes irregulares, broncograma interno, cola pleural. Las dos corresponden a cáncer de pulmón. Y el PET-CT con el trazador muy captador a nivel de la lesión. Y esto nos dice que esto corresponde a un comportamiento tumoral. Y tenemos la imagen en tomografía, porque un proceso infeccioso no se comporta así tomográficamente. Puede captar así, puede ser, pero no tiene esta imagen en tomografía. Ventana parenquimal pulmonar, márgenes espiculados, con cola pleural. Y esto que ustedes están viendo acá es el procedimiento para una biopsia de pulmón. Esta es la aguja de una biopsia. Diagnóstico diferencial. Cualquiera de los carcinomas nos puede dar esa imagen. La localización sí puede cambiar entre uno y otro. Carcinoma espinocelular, broncogénico, células alveolares, carcinosarcoma. Nódulos múltiples. En nódulos múltiples podemos tener imágenes con diferentes tamaños, diferentes densidades, generalmente de contornos bien definidos. Todo depende de la etiología primaria que corresponde. Pero en general dice, compromete uno o ambos pulmones. Son esféricas, de bordes claros, regulares, no confluentes. Distintos tamaños, pueden tener o no calcificaciones, pueden tener o no cavitaciones. Generalmente ven una imagen con un halo periférico y una radiolucidez central, están cavitadas. ¿Ya? Estas lesiones cavitadas, múltiples con diferentes tamaños, algunas no cavitadas y otras cavitadas, de distribución amplia en ambos campos pulmonares. Inclusive estos corresponden a lesiones óseas, costales. Y acá, estos son los clips
de un procedimiento previo, le sacaron adenopatías que tenía en la fosa supraclavicular a ese paciente. Le han sacado ganglios allí. Tomografía, ventana parenquimal pulmonar, múltiples opacidades. En este caso vienen a ser densidades esferoideas de diferentes tamaños, tan pequeñitas como esto, tan grandes como estas, distribuidas ampliamente en ambos campos pulmonares. Algunas tienen su vasito que lo irriga, que lo alcanza, que le brinda nutrición específicamente a ella, y eso favorece el crecimiento de estos tumores. Y se ven como lesiones sólidas, homogéneas, contornos bien delimitados. Patrón destructivo. Dice destrucción, en general, todo lo que signifique daño de pulmón con compromiso de la pared de los alveolos o compromiso de la pared bronquial o bronquiolar, todo eso corresponde a patrón destructivo. Y dice, se origina por destrucción localizada en el parénquima, observándose una imagen cavitaria, una caverna, y le hacen el estudio sistemático de las caracterizaciones de estas estructuras. Patrón destructivo cavitario, porque todo patrón destructivo no solamente es caverna. Entonces podemos verla en la tuberculosis pulmonar, en un carcinoma bronquial, en los abscesos, los quistes hidratídicos, los enfisemas, quistes broncogénicos y bronquiectasis. Ahí les ponen características de cada una. La caverna tuberculosa. A la tuberculosis le gusta zonas bigaireadas, el segmento apical del lóbulo superior, el segmento apical del lóbulo inferior. Otra característica, la pared y el contenido. La caverna puede tener contenido, sí, pero el nivel hídrico es bajo, nunca es alto. ¿Por qué? A diferencia de los abscesos, el absceso se multiplican mucho los gérmenes y la producción de piocitos. Por eso es que siempre su nivel de los abscesos va a ser alto. La producción de la pus es mucha, diariamente le gana a lo que evacúa. A diferencia de la tuberculosis, no tiene esa velocidad de producción. El borde interno de la caverna tuberculosa generalmente es liso, pero su borde externo es irregular. Y dice, pero ¿cómo diferencio una caverna tuberculosa de un cáncer pulmonar cavitado? Pues porque el cáncer pulmonar cavitado, su pared medial no es lisa, es mamelonada, anfractuosa. Allí ya está separando dos etiologías diferentes. Dice, puede ser única o puede ser múltiple. Aun cuando fuera única, tienes que darle posibilidades diagnósticas en base a la característica. Si son múltiples, no tienes nada que hacer. Lo más probable es que sea tuberculosis. Más si es un paciente HIV o es un paciente inmunosuprimido o tiene algo más que favorece la aparición de tuberculosis en este paciente. Puede presentar nivel hidroaéreo, casi siempre se acompaña de lesiones satélites, adherencias pleurales y mediaspinales, pueden tener o no calcificación. ¿Qué significa esto? Este paciente tuvo una tuberculosis anterior y se cura dejando cicatrización, tractos fibrosos, calcificaciones. Se reactivó y tenemos una caverna tuberculosa. Sí, se reactivó y esa caverna va a estar asociada a todos estos campos. Eso quiere decir que tiene una historia anterior ese paciente. Y entonces acá tenemos, esta es una imagen cavitaria, una radiografía de tórax con una imagen cavitaria con nivel líquido, una porción aérea radiolúcida y una imagen con nivel con una porción de mayor radiopacidad basal. De localización parietal, pulmonar derecha, pero tiene asociada otros cambios secuelares, tractos, engrosamiento pleural
y otras lesiones cavitadas. Con nivel, también con nivel. Y tiene en el otro campo pulmonar también tractos, engrosamiento cisural, engrosamiento pleural y algunos nódulos. Miren en los segmentos apicales, muchos cambios secuelares. Allí deben haber bronquiectasias. Entonces, lo más probable cuando uno ve esta lesión es que eso deba a una tuberculosis. Tiene actividad, de otra manera no tendría nivel. Una caverna tuberculosa. Y miren esta imagen pequeña con una imagen radiolúcida central. Tiene tractos secuelares, otras lesiones satélites, secuelares, retracciones. Otra caverna tuberculosa, con todos estos cambios alrededor de ella. Que todo esto corresponde a lesiones satélites. O sea, tractos fibrosos, engrosamiento pleural, lesiones contralaterales iguales, pero la localización superior. Esto lo más probable es que corresponda a tuberculosis pulmonar. Tomografía, ventana parenquimal pulmonar. Y tenemos esta imagen. La superficie externa irregular, la superficie interna lisa. Nivel bajo. Tenemos entonces esa, y tiene otras lesiones, con tractos finos, tractos gruesos, incremento intersticial, inclusive algunas de estas pueden ser bronquiectasias. Y es bilateral. Un carcinoma broncogénico. Miren esta superficie. La pared es gruesa. En informe de radiología dice, si la pared mide menos de 5 milímetros, lo más probable es que sea lesión benigna. Si la pared mide entre 5 y 15 milímetros, la posibilidad es intermedia. Y si mide más de 15 milímetros, es una alta posibilidad de neoplasia. Y entonces acá tenemos una pared gruesa, con un borde anfractuoso, con un borde externo irregular y con un nivel hidroaéreo bajo. ¿Ya? Si tengo además que es un paciente fumador pesado, ya la estoy haciendo. Otro carcinoma con una imagen cavitaria dentro de toda una radiopacidad, porque la lesión es toda esta. Dentro de toda esa radiopacidad tenemos una imagen radiolúcida central, que debe ser el área de necrosis, que está cavitado. ¿Ya? Y fíjense que va con base pleural. O sea, ha crecido, tiene la tendencia, ha tenido la tendencia, probablemente eso fue la pleural inicial y ahora ha crecido hasta la hoja pleural, con engrosamiento de la pleura. Es heterogéneo. Patrón destructivo, un absceso. Como les decía, inicialmente los abscesos pueden verse como unas radiopacidades homogéneas en una radiografía, pero prontamente, si no recibe tratamiento, eso se va a licuefactar y evacuar. Y entonces vamos a tener con una pared gruesa, con un borde intenso interno regular y un borde externo irregular. Y al drenar a un bronquio va a tener un nivel hidroaéreo. ¿Ya? Y entonces tenemos esto, pared gruesa por el componente inflamatorio, nivel hídrico alto, nivel hídrico alto. Cuando tenemos esta imagen pensamos este debe ser un absceso porque produce mucho pus. El borde externo irregular. Generalmente hay una reacción del tejido que lo rodea, que trata de delimitarlo. La densidad, en tomografía, nunca va a ser igual el contorno. Y la localización, le gusta hacia arriba. Le gusta mucho esa región, subclavicular o apical.
un acceso en tomografía, miren el espesor de la pared grueso y el nivel hídrico siempre alto. Si es un paciente que viene con historia de fiebre, con expectoración verdosa, amarillenta, maloliente, ya está hecho. Y eso es lo que les decía. Esta es la reacción del tejido que lo rodea. Trata de delimitar esa lesión, pero no va a poder. Pero esto es lo que ocurre con el tejido que rodea siempre un absceso. Tiene una mayor densidad en relación a las demás porciones normales. Un quiste actídico. Los quistes actídicos, como parásito, tienen su pared y otra, la pared que corresponde al hueso. Una doble pared. La pared que le corresponde al quiste, cuando este quiste hidatídico se comunica con un bronquio, al evacuarse ese contenido, esta pared, dependiente del quiste, cae. Y a eso es a lo que vienen a decir el signo del camalote, el signo de la semiluna o del menisco, como quieran ponerlo. Y entonces, esta es una forma esférica con una radiopacidad homogénea. ¿Homogénea por qué? Porque el contenido es líquido, de contornos bien definidos. Cuando se evacúa hacia un bronquio, vamos a tener la caída de la pared. Esta pared se mantiene y tendrá del huésped, pero la caída de la pared del propio quiste, del parásito, y hace lo que se denomina el signo del camalote. Y esto queda el aire, una imagen radiolúcida, con la pared del huésped indemne. Otro quiste hidatídico. La pared no es tan delgada, debe existir algún cambio inflamatorio local. Se ha evacuado hacia un bronquio, entre el aire proveniente de la vía aérea y cae la membrana del parásito y hace su signo del camalote. Los contornos siguen siendo bien definidos, pero ya entró aire por evacuación de ese quiste. Enfisema. Enfisema es grande, pero es una enfermedad pulmonar obstructiva. Como todas las enfermedades pulmonares obstructivas, tienen facilidad para entrar aire, dificultad para expulsar. Y entonces vamos a encontrar gran dilatación de la vía aérea con disrupción de las paredes de los alveolos. Y vamos a encontrar signos de atrapamiento aéreo. ¿Cuáles? La hipertransparencia pulmonar. Tengo mucho aire dentro y no va a salir. Y entonces son pacientes con un tórax en tonel, un diámetro anteroposterior ampliado, un espacio retroesternal ampliado o un espacio mediastinal ampliado, con un descenso de los semidiafragmas, porque todo su tórax es esto. Están como Superman. Tiene descenso de los semidiafragmas y horizontalización de los espacios intercostales, con ampliación de los espacios intercostales. Y entonces, dice aquí aplanamiento o inversión de los semidiafragmas, aumento de los espacios, horizontalización de las costillas. Vamos a ver. Esto es práctico. Y esto es un enfisema. Pacientes fumadores, niños asmáticos de largo tiempo, o en aquellos a los que se pasaron una canica y se quedó enclavada haciendo efecto de válvula en uno de los pulmones, pero generalmente son bilaterales, van a verlos en los ECO. Y entonces estos son los espacios intercostales ampliados, tendencia a horizontalización de los arcos costales, ampliación del diámetro longitudinal con descenso de ambos semidiafragmas, mucha radiolucidez.
demasiado radiolúcido, mucho aire, poca trama, mucho aire. Otro enfisema, mucho aire, casi no tiene representación de la representación broncovascular, periférica, nada, todo es hipertransparente. Y a esto es a lo que le llaman hipertensión arterial intrapulmonar, porque hay dilatación de la representación vascular a nivel de los cilios, pero casi no existe representación periférica de los vasos. Estos ocurren en estos pacientes con enfisematosis. Esa es una radiografía y esto es el diámetro anteroposterior, lo que les decíamos, el espacio retroesternal muy ampliado, igual que el diámetro anteroposterior, el descenso de los semidiafragmas o aplanamiento. En tomografía, ventana parenquimal pulmonar. Y entonces, generalmente vamos a encontrar la destrucción de los septos interlobuliares. Y acá dice, esta disminución del espesor de la pared del lobulillo pulmonar secundario, la hipodensidad tan marcada, el aumento del diámetro anteroposterior, el aumento del diámetro retroesternal mediastinal y la pobre representación vascular periférica. Acá no tenemos mucha representación de los vasos a nivel del hilo, pero es lo que ocurre en la hipertensión arterial y pulmonar. Miren, todas estas representaciones de mucho aire, sobre todo en el espacio subpleural, en anillo de cuentas que le llaman, con destrucción de los septos, mucha destrucción septal. Hipodensidad, ¿por qué? Porque todo está el aire atrapado dentro de estos alveolos, con gran destrucción. Los vasos finos y escasos. Acá la imagen en anillo de sello, que es de las bronquiectasias, pero en general lo que tenemos son signos de atrapamiento. Las bronquiectasias, bueno, vamos a ponerlo. Una vez que un bronquio está dilatado, jamás ese bronquio va a recuperar su calibre normal. Es como aquel paciente que hace fibrosis. El paciente que hace fibrosis pulmonar o muere o va a trasplante, pero de que va a recuperar su función pulmonar normal o su morfología pulmonar normal, nunca. Nadie nos va a vender cuentas. Lo mismo pasa con las bronquiectasias. Las dilataciones pueden ser cilíndricas, varicosas o saculares. Los signos radiográficos dicen inespecíficos, radioopacidades alternando con áreas radiolúcidas irregulares en una radiografía de tórax. En una tomografía no tenemos esto, porque en una tomografía se ve o se ve. Aglomeración de formaciones broncovasculares, raramente imágenes radiopacas lineales paralelas en vías de ferrocarril o rieles de tren, que le llaman. En casos avanzados, aparentes formaciones quísticas con niveles hidroaéreos por las complicaciones, e imágenes en panal de abeja. Y entonces son imágenes cilíndricas, tubulares, saculares, que tienen esta disposición, vienen de los cilios y se van siguiendo el trayecto de los bronquios, o hacia las bases, o hacia los ápices, o hacia la língula, lóbulo medio, pero tienen esta disposición. Esta es una radiografía, y entonces estas son las imágenes radiolúcidas, que probablemente no tengamos muy bonitas, se ven como poliédricas, inespecíficas, pero que sí nos orientan por su distribución a que deben ser bronquiectasias. Y van con estas imágenes que son el estroma, como radioopacidades irregulares. Y la distribución es cilio apical.
en ambos lados. Otras bronquiectasias. Estas imágenes radiolúcidas alternando con estas radiopacidades lineales. Igual acá, imágenes radiolúcidas alternando con radiopacidades lineales. En este caso, iliobasales. Otras bronquiectasias, en este caso, con dirección iliosubclavicular. Radiolucidez central con esta radiopacidad marginal como en los rieles de tren. Tomografía. En tomografía tenemos la imagen en anillo de sella. En rayos X también nos sirve. Por eso, cuando hacen el corte transversal en rayos X y tenemos un bronquio con mayor calibre que el vasito, o sea, la placa bronquial de mayor calibre que la placa vascular, uno dice, eso debe ser una bronquiectasis. Pero en la tomografía no te queda duda, porque ves la placa bronquial y la placa vascular. Nunca debe ser la placa bronquial de mayor calibre que la vascular. No, esto es una bronquiectasis. Miren acá el anillito chiquito y el bronquio grande. Esto es bronquiectasis. Igual acá, esto es más central, pero debe corresponder a lo mismo. Miren el corte acá. Así que esas son bronquiectasis. Tomografía, ventana, parenquimal pulmonar. Cantidad de bronquiectasis para regalar. Todas estas son bronquiectasis, todas estas. Algunas cortadas como avicel, otras siguiendo el patrón del anillo. Esto la placa bronquial y esto la vascular. Placa bronquial, placa vascular. Bronquiectasis. Igualitos acá, con su anillito, otras cortadas avicel, como estas, otras un poco más longitudinales. Múltiples bronquiectasis. No todos se ven esto en pacientes fumadores. Hay niños que nacen con estas patologías. Miren estas bronquiectasias, cilindros saculares, múltiples bronquiectasias. La pared gruesa nos debe hacer pensar de que esto tiene un componente inflamatorio. Y si tiene nivel hidroaéreo, con toda seguridad, ese paciente elimina todas las mañanas gran cantidad de contenido purulento. En las noches las acumula, las va juntando y en la mañana viene la expectoración y empieza a eliminar cantidades de contenido. Le hacen la tomografía y lo que tenemos son estas imágenes. Esa es la característica. En la mañana, pacientes que refieren, en la mañana comienzo con una tos que expectora hasta el alma. Y después me quedo tranquilo. Vuelvo a estar tranquilo, pero nuevamente en la mañana, al día siguiente, nuevamente otra vez. Debe ser algo que tengo alérgico, porque solamente en las mañanas es el problema. No saben qué es lo que están cargando. Pero con este tamaño, en una radiografía, les va a salir de todas maneras el diagnóstico. No hay forma de que se nos escape. Múltiples formaciones bronquiectásicas con nivel. La clínica va a ser esa. Y la pared gruesa nos dice allí cambios inflamatorios. Causas: tuberculosis, neumonía, HIV, abscesos, fibrosis pulmonar, fibrosis quística en los pequeñitos, cuerpos extraños, neoplasias. Muy bien, chicos.